Hola, buenos días. Ya vamos a comenzar la clase de hoy. Y para iniciar, les acabo de subir a la plataforma lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es ya la unidad 2. O sea, les subí lo que es el apartado de la unidad 2 junto con dos materiales de lectura, que eso lo pueden ver ya luego ustedes. De hecho, ahorita vamos a ir viendo algunos de esos materiales de lectura y un pequeño ejercicio que realmente es simplemente para que apunten algunas de las notas que han tomado de la lectura de la página 355 a la 365, que fue lo que estaban haciendo en la primera hora. Solo son apuntes, no es necesario que pongan gran cosa, solamente los apuntes más importantes del tema de esas 10 páginas de lectura. Y pues ya, eso sería como que ejercicio de clase, eso ya lo pueden hacer una vez que acabemos la videollamada. Respecto a los materiales, les subí dos, uno que es de método observacional y otro de método de encuestas. Vamos a tratar de ver hoy el método observacional. Pero antes de iniciar con el método observacional, como pueden estar viendo en su pantalla, o al menos creo que lo pueden ver, si no lo pueden ver, me dicen para que lo agregue, que es una lectura que dice operacionalización. Esa se las voy a tratar también de subir, nada más que ahorita se me fue, pero ahorita se la subo. Y este tema con el que estoy comenzando es justamente por la cuestión de que para poder hacer una investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, hay que operacionalizar las variables. ¿Por qué? Porque yo necesito poder ser capaz de que el concepto que yo voy a estudiar sea algo que sea estudiable, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa. Recuerden que hay muchos tipos de concepto. Un concepto que sea, ¿cómo se llama? Muy abstracto o filosófico, dentro de la ciencia, pues no nos va a servir mucho. Y no porque no sea un buen concepto, de hecho los conceptos filosóficos son los mejores, sino porque, lógicamente, una cuestión importante dentro de la ciencia es que sea algo que se pueda medir y que se pueda observar directamente. Entonces, por eso hay que convertir los conceptos que sean muy abstractos a conceptos operacionales. La otra cuestión es que cuando lo queremos hacer de forma cuantitativa, la investigación, también necesitamos que sea algo operacional para poderle dar una medición o para poderle asignar un valor y por lo tanto poder medir. Entonces, antes de hablar de medición o antes de hablar de observación, pues hay que hablar de lo que es la operacionalización. Déjenme checar el chat porque veo que están llegando mensajes del chat. Que no me escucha, a ver. Y creo que algunos no pueden escucharme, no sé por qué razón, ahí tienen que checar su audio ustedes, pero de mi parte no hay problema respecto al sonido, eso ya es, cada quien lo tiene que checar. Ok, comencemos entonces. A ver, otra vez el chat. Ok. Bien, entonces, comentaba, la operacionalización es algo importante para poder construir, entonces, un concepto que yo sí pueda medir, ¿de acuerdo? Esos conceptos pues van a ser nuestras variables. Si yo lo que quiero es observar, pues primero tengo que crear un concepto operacional donde yo pueda observar algo. Aquí les traigo un ejemplo que ese ya lo pueden leer un poquito más profundamente al rato, pero digamos que yo quiero construir o que yo necesito construir un concepto llamado poder político. Ese concepto poder político es un constructo, es decir, es una construcción que nosotros vamos a crear. ¿Para qué? Para poder darle una variable, bueno, para poderle dar valores o para poder hacer que sea algo observable. Por ejemplo, el poder político, ¿yo cómo lo podría observar? Aquí perdón, aquí la opción que nos da es que le podamos llamar, por ejemplo, influencia del Parlamento, ¿no? Eso sí puede ser algo no solamente medible, sino también observable. La influencia que se da, eso sí se puede observar. Entonces, al convertir yo poder político en algo más observable como influencia en el Parlamento, lo estoy haciendo más manejable y
que se pueda investigar entonces científicamente. ¿Por qué? Porque si yo solamente digo poder político como algo abstracto, aunque va a estar muy bien en filosofía política, no me va a servir, por ejemplo, para estudiar realmente lo que sería una ciencia política. Entonces yo necesito ver algo como influencia del Parlamento, que es más medible. ¿Ok? ¿Cómo podríamos contar esto? Bueno, si yo quisiera hacerlo cuantitativo, pues yo podría poner tal vez por la cantidad de proyectos que cada partido propone, ¿no? Eso sería una forma de poder medir la influencia en el Parlamento. Pero eso si yo lo quisiera hacer cuantitativo. Si yo lo quisiera hacer cualitativo, tal vez yo podría observar observar quién tiene la mayor parte de discusiones dentro del Parlamento, en ese caso el Congreso. Eso es algo observacional, eso ya no necesita ser medible, pero sí se puede observar. ¿Por qué? Porque pues podemos grabar cada sesión del Congreso y ver qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Y sobre todo, quién es el que tiene mayor influencia, o sea, cuál es el que participa más, por ejemplo. Entonces, ese puede ser una forma de convertirlo. Por lo tanto, la operacionalización pues va a ser bueno, algo fundamental para poder comenzar luego a poder medir o a poder observar. ¿Ok? Entonces, eso de hecho no está muy grande este tema, o sea, el material ahorita se lo subo también a la plataforma, porque básicamente es con lo que tenemos que comenzar, con la operacionalización. Entonces, básicamente, una operacionalización no necesariamente captura o representa la construcción en su totalidad, simplemente se va a enfocar en aquello que le interesa medir. Por eso puede haber diferentes conceptos que aunque sean lo mismo, pues miden diferentes cosas. O sea, por ejemplo, el concepto de educación, yo puedo crear un concepto abstracto de educación, que sería más bien filosófico, o puedo crear un concepto medible u observable y entonces poder hablar de la educación como el proceso en el cual un maestro le enseña a un alumno y pues se da un intercambio de conocimientos, ¿no? Eso ya sería algo más observable y por lo tanto pues más fácil de ser estudiado desde un punto de vista científico. Entonces por eso es importante que sí consideremos esta parte. Bueno, voy a saltarme tantito lo de la operacionalización, creo que ya quedó claro que significa que yo tengo que tener conceptos que al momento de definirlos pueda construir un conocimiento científico a partir de él, ya sea porque puedo medirlos dándole valores, o ya sea porque me permite categorizar y por lo tanto medir, y por lo tanto observar. Vámonos entonces ahora a la metodología. Ahora se apagó. Vamos a irnos a la metodología observacional. Aquí, más permítame ver encuestas. Creo que ya lo encontré, entonces les voy a compartir mi pantalla. Este es el material que les subí. Digo, aquí se ve todo gacho porque lo acabo de poner lo más grande posible, pero esta es la metodología observacional. Este material ya se los acabo de subir a la plataforma. Ok, básicamente, ¿en qué consiste la observación? Como sabemos, aquí la observación va a ser tanto un método como una técnica. Es decir, la observación por sí misma tiene un método, se puede utilizar como método. Y suele utilizarse mucho en algunas disciplinas. Por ejemplo, en psicología, gran parte pues tiene que ser observación. Pero también, por ejemplo, en antropología y sociología se utiliza mucho la observación para recabar datos y también para organizarlos y por lo tanto para hacer investigaciones científicas de índole social. Lógicamente en educación también pueden utilizarlo bastante bien porque muchas situaciones educativas se prestan a ser estudiadas desde un punto de vista observacional. Con eso estaríamos dando inicio a los métodos cualitativos. Y digo los cualitativos porque la observación va a ser netamente cualitativa, a pesar de que la observación también puede ser utilizada, o de hecho es utilizada como principio de la investigación cuantitativa. De hecho, cualquier investigación científica a fuerza tiene que iniciar con la observación. Entonces, la observación se va a basar en nuestra capacidad de percepción y de decisión. ¿Por qué de decisión? Porque la observación es un mirar atentamente de forma intencional.
Es decir, cuando nosotros observamos, lo estamos haciendo intencionalmente. ¿Qué es lo que lo diferencia con el concepto de mirar o de ver simplemente? Ver es algo pasivo, es decir, todos los que tengamos ojos, ojos que no estén dañados, obviamente, podemos ver. Y no necesariamente tenemos que estarle prestando atención a lo que vemos, simplemente nosotros vamos caminando y va entrando información sensorial. Eso sería simplemente ver o mirar. En cambio, observar implica que tú centras la atención en un aspecto específico. Y eso es lo que lo va a cambiar. Y eso es la observación, vamos a llamarle ordinaria, o sea, la observación en general, todos podemos centrar nuestra atención en algo. La observación científica va a ser un poco más compleja, pero básicamente se fundamenta justamente en la capacidad de percepción y de atención hacia los objetos que queremos estudiar. Entonces, bueno, eso es como que lo primero. Lo segundo, el concepto etimológico, la definición etimológica de observación, viene de dos vocablos. Uno que es ob, o obe, que significaría aquello que está delante de, y servare, que es cuidar, proteger, guardar. Entonces, etimológicamente, observación viene de observare, y observare significaría algo así como proteger aquello que se tiene delante de uno. Es decir, implica las cuestiones que he mencionado anteriormente de que observar es intencional en primer lugar, pero en segundo lugar hay una clara voluntad de registrar de alguna forma aquello que se ha observado. Es decir, de que quede lo más objetivo posible aquello que yo observo, que sería esa parte de proteger lo que se tiene delante de, o cuidar lo que se tiene delante de. Por lo tanto, la observación implica siempre no solamente una atención, sino también un salvaguardar lo mejor posible aquella información que yo he obtenido por medio de mi percepción, en este caso, pues por medio de la observación. En la vida ordinaria, la observación pues va a ser algo que por sí sea muy útil porque nos da mucha información. Y por lo mismo es que también ha pasado a la observación científica, pero para eso la observación tiene que ser capaz de darnos datos replicables, objetivos, fiables, válidos, para responder a una pregunta de investigación. Entonces, como cualquier otro método, siempre va a iniciar o siempre vamos a tener un objeto, o sea, un objeto que queremos estudiar, algo que queremos estudiar, y por lo tanto un planteamiento del problema a estudiar y ciertos objetivos. Por eso es que la observación científica puede ser tanto método como técnica. Que es lo que me muestra este cuadrito de acá, que no sé si lo pueden ver bien, pero supongo que sí. Donde tenemos el método observacional como método, pero también la observación como técnica. Como cualquier otro tipo de investigación, requiere que haya una planificación del estudio y por lo tanto que para eso tiene que haber un planteamiento del problema que ya conocen, unos objetivos claros de qué quiero yo lograr con la investigación y lógicamente una hipótesis. Esta hipótesis, sin embargo, va a ser una hipótesis observacional. Por ejemplo, algo que tú esperas que se pueda ver o por el cual tú ves que esto puede estar sucediendo. Para eso, como ya mencioné, se va a tener que hacer una operativización de variables, lo que es lo mismo que la operacionalización que les mencionaba anteriormente, y que esto nos va a ayudar a crear categorías. Las categorías con las que clasificamos las cosas, realmente pues nosotros somos quienes las creamos, pero va a depender mucho del criterio que vayamos a utilizar. Es decir, yo podré hacer una investigación de educación y usar un criterio distinto para lo que voy a observar, diferente al que tal vez haga otra persona. Por lo tanto, las categorías no son en sí mismas buenas o malas, o sea, no es que haya buenas o malas categorías, va a depender del criterio que se utiliza y pues lógicamente apegándose al criterio, pues va a ser la forma como lo investiguemos o como lo abordemos. Puede ser que otra persona, la misma investigación, bueno, el mismo tema, lo aborde o lo categorice de diferente manera y mientras su criterio sea aplicable a todas las categorías que va a crear, pues entonces va a estar bien, a pesar de que tal vez lo divida de forma distinta como lo divida otro investigador. Lógicamente, como toda investigación, va a haber un procedimiento o un diseño y eso requiere ciertas reglas. Por ejemplo,
tenemos las reglas de la muestra, de cómo se hace el muestreo, ya sea intersesión o intrasesión. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito para que vean qué es. ¿Ok? Y ciertas reglas de registro de cómo y qué se va a registrar cada cuánto, que ya sería ahí los tipos de muestreo, etc. ¿Ok? Como cualquier cosa va a haber una obtención de datos, se tiene que comprobar la validez o la calidad de esos datos y la interpretación de resultados. ¿Qué tipos de observación vamos a tener? Existen muchos tipos de observación. Pero bueno, un poquito antes, ¿cómo vamos a definir la metodología observacional? Aquí trae una pequeña definición que pueden leer más atentamente cuando terminemos la sesión en línea. Pero dice, definimos la metodología observacional como un procedimiento encaminado a articular una percepción deliberada de la realidad manifiesta con su adecuada interpretación, captando su significado de forma que mediante un registro objetivo, sistemático y específico de la conducta generada espontáneamente en un determinado contexto, y una vez que se ha sometido a una adecuada codificación y análisis, nos proporcione resultados válidos dentro del marco específico del conocimiento. Traducción. La metodología observacional, vamos a usar la observación, es decir, mirar atentamente y con atención plena el objeto de estudio, de manera que se haga de forma objetiva, sistemática y específica. Aquí lo importante va a ser, de hecho, lo sistemático y lo objetivo. ¿Por qué? Porque yo voy a registrar lo que se da, no lo que yo quisiera ver. Si se da algo que yo no quiero ver, pues pero ahí está, pues eso también queda registrado. Sistemático porque no se va a observar, más bien cuando se va a observar siempre siguiendo unos criterios y un procedimiento específico, que vamos a ver a continuación. Pero básicamente la observación implicaría aquí, por ejemplo, que si voy a estar observando cada tercer día algo, pues cada tercer día lo voy a estar observando. Pues, o sea, eso ya empieza a ser sistemático. O sea, hay muchas formas de abordar sistemáticamente la observación. Y específico porque va a responder a ciertos objetivos de investigación muy claros que estamos proponiendo desde el principio, como sucede en cualquier otro tipo de investigación. ¿Ok? Entonces, lógicamente todo esto al final tiene que codificarse y analizarse, e inclusive se pueden tomar videos para que quede más, ¿cómo se llama? Para que sea más objetivo y se pueda ver o verificar que efectivamente lo que tú estás describiendo es porque realmente así fue en la realidad, o porque así lo puede ver cualquier observador externo. Ok, entonces, esta definición pues recoge algunas cosas. Por ejemplo, el que sea un procedimiento sistemático implica que va a permitir comprobar una hipótesis, que se garantiza su replicabilidad, es decir, si otra persona intenta volver a observar lo que yo observé, en teoría debería poder volver a verlo. Y por eso utiliza procedimientos objetivos, válidos y fiables y contribuye al desarrollo teórico del conocimiento. Eso pues va a depender de qué conocimiento. Por ejemplo, si es psicología, bueno, pues va a acrecentar a la psicología. Si es la pedagogía, pues a la pedagogía, etc. Va a haber distintos grados de estructuración de la situación y distintos grados de participación del observador. Es decir, son como que dos criterios con los cuales podemos clasificar las observaciones, ya sea por la estructura de la situación, es decir, qué tanto modificamos nosotros la situación, y ya sea también por el grado de participación que tiene un observador dentro de la investigación. Vamos a verlo primero de acuerdo a la estructuración. Aquí podemos hablar en un primer momento de una observación naturalista. ¿Qué va a ser la observación naturalista? Básicamente es que el investigador va a observar una conducta tal cual como se da en la realidad, sin intervenir. De alguna forma observa a lo lejos. O sea, trata de que su presencia no vaya a modificar en algún momento ¿cómo se llama? Que no vaya a modificar en ningún momento la conducta o la actuación natural de aquello que se está observando. Es, por ejemplo, que un biólogo fuera al bosque porque quiere observar el comportamiento de los mapaches, digamos. Entonces, lógicamente, se va a ocultar para poder observar toda la interacción, o va a poner cámaras o cualquier otra cosa para que no vaya a haber una modificación de la conducta. ¿Por qué? Porque si se modifica la conducta, entonces ya no nos sirve, porque ya no sería natural la observación, ya sería una observación alterada debido a la presencia del observador. Y lo mismo podemos hablar, por ejemplo, en situaciones humanas. No es lo mismo que esté un maestro viendo lo que hacen los alumnos
en cuyo caso los alumnos se ve alterada su conducta, a que haya una cámara oculta donde el maestro pueda observar lo que hacen los alumnos sin que ellos sepan que están siendo observados. ¿Por qué? Porque en el momento que saben que están siendo observados, va a modificarse su conducta. Es más, volviendo al ejemplo de la escuela, no es lo mismo que estés con tu maestro, o que sea tu maestro el que te está observando, que de alguna forma ya te has acostumbrado a él, a que de repente llegue y te des cuenta que te está observando la directora desde fuera de la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ahí viene otra modificación más. Por lo tanto, la observación naturalista lo que va a pretender es justamente que no se modifique o se altere el contexto por la presencia del investigador. Es decir, el investigador va a tratar de afectar lo menos posible para que la conducta sea lo más natural. Sin embargo, hay veces que la observación tiene que ser semiestructurada. Es decir, hay veces que no pasa nada si el observador está presente. Aquí, pues no se va a ver mucho, pero aquí sería la semiestructurada. Aquí dice observación semiestructurada, pero bueno, aquí está. Que sería como que otra técnica también de observación, en la cual sí hay ciertas modificaciones, que son muy pequeñas. Tal vez, por ejemplo, digamos que estamos estudiando, el ejemplo que da acá es que está estudiando la relación entre madre con un niño sin ningún problema de salud y una madre con un niño con síndrome de Down. Es decir, son dos tipos de madre, son dos tipos de niño. Uno vamos a llamarle que es el niño sin ningún tipo de problema o de trastorno, y el otro pues sería un niño con un síndrome, que en este caso sería el síndrome de Down, ¿no? La observación puede ser semiestructurada porque tal vez lo vaya a hacer en exactamente el mismo lugar. Es decir, ¿a qué me refiero con el mismo lugar? Que ya el contexto sí está siendo, vamos a decir, impuesto por el observador, que digamos que va a ser una cámara de GESEL como la tenemos en la universidad. Y eso digamos que es lo único que estamos modificando. Es decir, el contexto es exactamente el mismo y por lo tanto todo lo demás se va a dar de forma natural, con excepción de que el contexto pues va a ser la cámara GESEL, ¿no? O que digamos que se sustituye algo, pero de alguna forma pues sigue siendo exactamente la misma interacción que se va a dar con el niño, ¿no? Eso sería algo semiestructurado. Lógicamente, cuando todo ha sido modificado para poder, ¿cómo se llama?, estudiar algo, en ese momento estamos hablando de que la observación ya no es solamente semiestructurada, o sea, no es que simplemente se haya cambiado un pequeño detalle, sino que ya se cambió toda la estructura con tal de ser observable. Eso puede pasar, por ejemplo, en experimentos sociales controlados, es decir, los que sí son verdaderamente experimentos sociales como tal y no cuasi experimentos. Que ya luego vamos a ver un poquito sobre los experimentos y cuasi experimentos, pero eso va a ser más adelante. Va a ser, creo, en la tercera unidad. El punto es, una observación estructurada ya se ha modificado en muchas situaciones. Inclusive puede ser que, digamos, la persona que va a ser observada no sabe que está interactuando con actores que lógicamente han sido preparados para poder, ¿cómo se llama?, iniciar una interacción que es modificada y controlada absolutamente todo, porque lo que nos interesa es simplemente ver la reacción de la persona ante X situación. Entonces ahí ya estamos hablando de una observación completamente estructurada. Si lo vemos desde el otro, ese fue visto desde el criterio de la intervención o de la estructuración de la observación. Es decir, ya vimos que puede haber una observación naturalista que no modifica nada y observa la situación como se da en la realidad. Una semiestructurada donde simplemente se modifican ciertos detallitos, pero en general sigue siendo una observación completamente natural. U otra, o el tercer tipo de observación desde ese punto de vista, cuando está completamente estructurada y que se puede dar, por ejemplo, en experimentos sociales controlados. Es decir, los que sí son verdaderamente experimentos como tal. Otra forma de ver la observación es por el grado de participación, que es lo que mencionaba anteriormente. Es decir, qué tanto participa el observador dentro de la observación que está realizando. El primer grado va a ser la observación externa o no participante. La observación externa o no participante, se va a identificar con la observación naturalista. Es decir, es aquella observación en la que el observador, o el investigador en este caso, no interactúa o cuya interacción es escasa con los sujetos estudiados. ¿Por qué? Porque lo que se supone que trata de observar es cómo se da
una situación en la vida real y no una situación modificada. El problema, recuerden, de que uno participe es que se puede ver alterada la observación. No es lo mismo que tú observes cómo se comportan los muchachos sin estar presente, o bueno, con una cámara o viéndolo de forma que no sepan que lo estás observando, a que ellos se sepan observados, porque en ese momento va a cambiar completamente la interacción. ¿Por qué? Porque al saberse observado por su maestro, seguramente van a dejar de hacer cosas que normalmente hacen cuando el profesor no está. ¿Sí me explico? Entonces, la observación externa no participante es lo que busca, que justamente, y recuerden que este se va a identificar con la naturalista, pues va a buscar justamente eso, que se vea la conducta natural. Sin embargo, hay veces que es bueno que el observador participe y eso nos lleva al siguiente grado de participación, que es la observación participante. En este caso, el observador se integra al fenómeno que va a estudiar. Eso lo hacen mucho tanto los pedagogos como los sociólogos y antropólogos. Y también los psicólogos sociales u organizacionales. Donde digamos que yo quiero ver, digamos que yo soy un antropólogo o un sociólogo que quiero estudiar la religiosidad maya actual, es decir, quiero ver cómo hacen su rito los mayas, y por lo tanto puedo irme y participar de un rito maya como cualquier otro, ¿cómo se llama?, miembro de la comunidad, ¿no? O que yo quiero ver cómo celebran los mayas el Día de Muertos, entonces me voy el Día de Muertos a vivir con una familia maya durante una semana para ver cómo lo celebran en su pueblo y grabo y tomo fotos y todo, y veo y pregunto y entrevisto y estoy ahí metido con todos ellos. Eso ya sería una observación participante. Yo mismo estaría participando de aquello que estoy estudiando. Digamos que ustedes quieren ver cómo actúa su grupo en un trabajo grupal. Valga de redundancia, pero bueno, es que puede ser un trabajo que no sea grupal, ¿no? Y por grupal me refiero a que participara todo el grupo. Bueno, entonces ahí el maestro o el pedagogo que está estudiando cómo participan puede entonces participar junto con ellos y verse involucrado en aquello que está investigando. Y por lo tanto, ya sería una observación participante. Sí tiene ciertos riesgos porque la observación participante hace que tú también te vuelvas un poco subjetivo al momento de registrar situaciones. Pero si se logra cuidar eso, se puede tener hasta cierto punto mayor información porque lo estás viviendo de primera mano. Otro grado de observación, si es que se le puede llamar grado, es el participante como observador. En este caso, el investigador no participa. Suena similar al anterior de observación participante, pero en este caso es de participante como observador. ¿Cuándo es importante el participante como observador? Cuando hay ciertas situaciones donde un investigador no sería aceptado fácilmente. ¿Y por qué no va a ser aceptado fácilmente? Porque resulta que puede darse el caso de que el grupo que se va a estudiar sea un grupo, vamos a llamarle cerrado, ¿no? Esto es lo que puede pasar, por ejemplo, si tú estás tratando de investigar delincuencia juvenil. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Pero digamos que yo quiero investigar sobre la delincuencia juvenil. Es muy difícil que ellos vayan a aceptar, ¿cómo se llama? Que un observador externo, pues vaya a estar obviamente viendo qué es lo que hacen, ¿verdad? Porque aparte de lo que hacen, pues es ilegal, por eso es delincuencia juvenil. Entonces, como no es fácil ni conveniente que un observador, porque aparte puede ser contraproducente para el investigador, que un investigador esté metido en ese tipo de grupos, es más fácil que registre los datos o las observaciones que hace alguien que sí participa dentro de esos grupos. Es decir, alguien que de por sí ya es, ¿cómo se llama?, miembro del grupo o por lo menos que puede tener acceso al grupo y por lo tanto tener datos privilegiados. Es decir, que te puede decir cosas o contarte cosas que de otra forma a ti no te mostrarían porque lógicamente no eres parte del grupo. Eso también puede pasar cuando hacemos investigaciones en pedagogía. Como ya mencioné anteriormente, participar con el grupo podría hacer que no te muestre cómo son realmente. Y obviamente si se saben observados, pues va a haber cosas que no vayan a quererte decir o hacer porque pues porque pueden verse con el miedo de que van a ser castigados o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que es más fácil? Preguntarle a uno de sus propios miembros, digamos, algún alumno con el que te lleves muy bien
que te pueda decir de alguna forma las cosas. En pocas palabras es usar un saplo, ¿no? Eh, pero que en ocasiones es necesario porque de otra forma no tendrías acceso a ese tipo de datos. Es decir, preguntarle a alguien que sí forma parte del grupo o que tiene acceso al grupo y que obviamente te va a poder contar aquello que de otra forma no te contarían absolutamente para nada. ¿Ok? Entonces, eso también va a ser otra forma. Sin embargo, hay que tener prudencia porque, pues, lógicamente, al fin y al cabo es la visión subjetiva de la persona que te está contando las cosas y, por lo tanto, pues hay que tener cierto cuidado de que también puede tener sus intereses en riesgo y, por tanto, tampoco decirte todo lo que realmente sabe, ¿no? Por último, tenemos la autoobservación. En este caso, es el mismo sujeto de estudio el que se observa a sí mismo. La autoobservación la utilizamos mucho en psicología, por ejemplo, donde la persona es la que va a decir qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, qué es lo que le ha pasado, lo que no le ha pasado durante la semana, cómo se ha visto afectado o no respecto a cierto tema o situación, etc., ¿no? Entonces la autoobservación también sirve mucho, sin embargo, el mismo problema viene del participante como observador. Este es el problema de que en algún momento pueda verse subjetivamente afectado y por lo tanto no todo lo que te está diciendo realmente es lo importante. Pero en general la autoobservación funciona mucho. Eso es cuando queremos saber decisiones, ansiedades, deseos, tendencias que pueda tener una persona. ¿Por qué? Porque ella misma puede decirlo de sí. ¿Sí me explico? Entonces aquí ya entraría la autoobservación. Por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a los alumnos o que ellos registren diariamente cuánto tiempo leen un libro, por ejemplo, eso ya sería un método de autoobservación, porque en este caso nosotros no estamos observando qué tanto leen o no en realidad. Nosotros solamente nos queda confiar en sus propias observaciones y en lo que ellos dicen que hacen o no hacen. Pero también puede dar datos bastante importantes. Respecto al muestreo y registro, que ese va a ser parte de lo que le va a dar la sistematicidad de una observación científica. En primer lugar, puede ser un muestreo intersesional o puede ser un muestreo intrasesional. Un muestreo intersesional significa que va a haber sesiones y dentro de estas sesiones va a haber cada determinado tiempo una observación. Por ejemplo, digamos que yo de 8 horas de clase que doy, voy a observar cada hora, es decir, 8 observaciones. Cada 8 horas, cada hora voy a empezar a observar lo que hace fulanito de tal, porque yo quiero ver exactamente por qué fulanito de tal reprueba, ¿no? Entonces, cada hora que pase, yo voy a estarlo observando. Eso sería intersesional. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer dentro de la misma sesión tantas veces y voy a registrar 8 veces a lo largo de cada día qué es lo que hace, ¿de acuerdo? La otra es la intrasesional, cuando en este caso se observan a los sujetos. Y que en este caso se observe el comportamiento de esos sujetos o del sujeto dentro de cada sesión y qué propiedades tiene la conducta observada. Por ejemplo, qué tanto miente a lo largo del día, qué tanto se pone a leer un libro, etc., ¿no? Es decir, yo tengo que ver la ocurrencia, lo que sucede, cuánto dura aquello que sucede y en qué orden sucede. Esa va a ser otra forma de registrarlo. ¿Ok? Respecto a la regla del muestreo, bueno, para el muestreo va a funcionar igual que cualquier otro tipo de muestreo. Puede haber una selección fija, que este es el más sencillo, es decir, yo determino los momentos y lugares en los que se va a observar con un criterio fijo, que puede ser un criterio temporal, conductual o situacional. Por ejemplo, si es temporal, pues cuando yo dije que voy a observar cada hora, bueno, quiere decir que ese va a ser un criterio temporal para observar. Cada vez que se cumpla la hora, yo voy a estar observando. Podría utilizar también un criterio conductual, es decir, cada vez que se repite una conducta. Y únicamente cuando se repite esa conducta voy a observar. O situacional, es decir, digamos que el alumno que yo quiero observar, ¿qué hace cuando está en grupo? Únicamente cuando está en grupo. Entonces, cada vez que está en grupo, yo voy a registrar cómo se comporta estando en grupo. O por actividad. Ahora sí que el criterio que se vaya a utilizar va a depender, pues lógicamente va a depender de lo que yo necesite. El muestreo puede ser aleatorio simple, esto es que aleatoriamente se seleccionen los periodos de observación. Aleatorio estratificado, es decir, va a ser aleatorio sí, pero cada determinado número de sesiones. Es decir, digamos,
cada 2 horas la observación va a ser aleatoria, pero pues ya está determinado estratificadamente pues que va a ser cada 2 horas. O la teoría sistemático, que es una combinación de los anteriores. Esa parte se las dejo para que lo lean más. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Recuerden que desafortunadamente por cuestiones de gratuidad de Zoom, no podemos extendernos más tiempo para que yo les explicara cada una de estas cosas, pero el material ya está en su plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, a ver, déjenme ver si puedo compartir mi pantalla de la plataforma. Ok. Rápidamente, que ya nos quedan solo 2 minutos. Aquí en la plataforma ya si ustedes la revisan, no les va a aparecer igualito porque pues yo tengo la forma de editar, pero les va a aparecer unidad 2, métodos cualitativos, y está ¿cómo se llama? Les puse un pequeño ejercicio que es lo que les decía al principio, que es de simplemente la lectura de la 355 a la 365 que hicieron. Entonces aquí van a anotar algunos apuntes de la lectura y terminen o lean más bien por su cuenta el que dice método observacional. Todavía no pasen al método de encuestas porque ese lo vamos a ver en la siguiente sesión. O sea, el miércoles lo vamos a ver. Entonces, el método de encuesta lo dejamos para la siguiente sesión. Ahorita léanse el método observacional, que es básicamente el material que hemos estado leyendo en este momento. Léanse todo lo del método observacional únicamente, sobre todo la parte de muestreo, que es la parte que nos quedó pendiente. Y eso va a ser la actividad, vamos a decir, de esta última hora. Digo, no van a tardar mucho, realmente yo creo que leyendo van a llevarse a lo mucho, así muy, muy lento que leyeran, media hora. Porque aparte ya lo vimos nosotros, o sea, ya es lo que estábamos mencionando, simplemente es para que repasen lo del método observacional y en la siguiente sesión pues vemos el método de encuestas, ¿de acuerdo? Esta clase recuerden que está siendo grabada, entonces ya para terminar, pues se la subo a su plataforma. Ok, nada, déjame dejar de grabar acá.